Ha sido profesor investigador en el Centro de Innovación de la Universidad del Rosario. Sus áreas de experiencia son inteligencia artificial, teoría de la computación, ciencias de la información, ingeniería de biosistemas, ingeniería informática, sistemas biológicos, entre otros. Ha publicado varios libros y muchísimos artículos sobre estos temas, abordándolos especialmente desde el área de la complejidad. Con ustedes, Néstor Montes. Muy buenos días para todos. Digamos que la idea de esta charla tiene que ver con explorar un ejercicio que vengo desarrollando que tiene que ver con cómo los sistemas vivos procesan información. Desde mi punto de vista, creo que es uno de los grandes retos que tiene la complejidad y es una de las preguntas que más lejos quizás estamos de resolver todavía. He tomado las hormigas como caso, digamos, como modelo de trabajo. Ahora les cuento algunas de las razones que me llevaron a esa decisión. Y lo que quiero mostrar es cómo ha sido ese proceso de explorar el procesamiento de información en sistemas vivos. Pues quiero comenzar hablando de la idea de la complejidad computacional de los sistemas vivos como sistemas cognitivos. Entonces podemos decir, y ahorita se hablaba de Maturana y de Varela, que en esencia podemos entender la vida, los sistemas vivos, como sistemas cognitivos, independiente de si son sistemas que tienen sistema nervioso o si carecen de él. La cognición, por su parte, se puede entender como una serie de mecanismos que le permiten a un sistema interactuar con el entorno, resolver el problema de estar vivo, entonces obtener recursos, procesar la energía, etc. Y entonces se puede entender la cognición como un fenómeno computacional. Algunos de esos mecanismos que están involucrados pues, incluyen la percepción, la memoria, la capacidad, por ejemplo, de tomar decisiones, etc. de un sistema vivo. Esto nos lleva a dos formas básicas como se pueden, digamos, categorizar las formas cognitivas que han evolucionado en la naturaleza. Por un lado, podemos hablar del concepto de cerebros sólidos. Entonces, un cerebro sólido es aquel cuyas partes, en cierto modo, son estáticas y donde hay una red de conexiones dinámicas que le permiten aprender, memorizar, etc. Y por otro lado, podemos hablar de cerebros líquidos. Entonces, un cerebro líquido es aquel donde los agentes no tienen una posición fija dentro del sistema, dentro del espacio, y donde tampoco tienen conexiones fijas con otros agentes, a diferencia, por ejemplo, de las neuronas. Entonces, no hay una arquitectura fija ni conexiones persistentes. Si asumimos esas ideas, podemos decir que entonces toda la vida, incluso muchos de nuestros sistemas ingenieriles, los podemos ubicar dentro del marco de los sistemas cognitivos, bien sea como cerebros sólidos o como cerebros líquidos, y bien sea como sistemas que incluyen un sistema neuronal o no. ¿Listo? Entonces, si ustedes aprecian ahí, tenemos, por ejemplo, las redes neuronales biológicas, como un cerebro sólido neuronal, pero tenemos, por ejemplo, las estomas en las hojas de las plantas, como un cerebro sólido que no tiene un sistema neuronal y que sin embargo tiene la capacidad, por ejemplo, de optimizar la cantidad de agua que intercambia con el entorno, entre otras cosas. Por otro lado, tenemos entonces sistemas líquidos como las colonias de hormigas, de lo que vamos a hablar hoy, donde los agentes que conforman el sistema tienen un sistema neuronal y a través de sus interacciones se exhiben comportamientos colectivos. Y por otro lado tenemos, por ejemplo, el nudo de Fano como un sistema, un cerebro líquido que no tiene un sistema neuronal. ¿Listo? Podemos incluir ahí, por ejemplo, las redes neuronales, todo lo que está pasando ahorita con esos modelos como ChatGPT, etc.
como cerebros sólidos, o algunos otros modelos, por ejemplo, de robótica de enjambre, que se pueden categorizar como cerebros líquidos. Bien. La idea es que dentro de ese marco, una de las cosas, uno de los grandes problemas abiertos, es que no tenemos modelos rigurosos que nos permitan entender qué hacen esos sistemas cuando computan, de qué son capaces cuando computan y de qué no son capaces cuando computan. Entonces, no es claro tampoco qué tipo de enfoques son apropiados para abordar ese problema. Entonces, por eso les decía, lo que voy a tratar de compartir ha sido un proceso exploratorio. Al final, digamos, vengo trabajando en un modelo de simulación, pero digamos que más allá de llegar a ese modelo de simulación, lo que quiero compartir es el proceso que me ha llevado hasta ese punto. Entonces, digamos que hay tres problemas abiertos fundamentales en cuanto a la comprensión de los procesos computacionales en los sistemas vivos. Uno es entender su naturaleza computacional, ¿sí? Muchos autores, incluso por ejemplo biólogos reputados, hacen una analogía entre la capacidad de computar de una célula, por ejemplo, con un modelo de computación estándar como la máquina de Turing. Sin embargo, digamos, cada vez hay más evidencia de que esos modelos tradicionales, que siguen siendo el paradigma de computación, son insuficientes para expresar lo que hace la vida cuando computan. Lo segundo es comprender los mecanismos por los cuales los sistemas vivos procesan información. En complejidad se habla mucho de ese tema, pero la gran mayoría de ejemplos siguen siendo, por decirlo menos, ejemplos de juguete. Y finalmente, entonces, es la tarea de desarrollar modelos de computación que capturen la expresividad computacional de los sistemas vivos. Entonces, cuando hablamos de expresividad en un modelo estándar de computación, como la máquina de Turing, nos referimos a qué funciones matemáticas, digamos, el sistema computacional puede resolver o no. Sin embargo, en un sistema vivo, ese es un problema, en cierto modo, relevante, ¿sí? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de expresividad en un sistema vivo? ¿De qué hablamos, digamos, cuando hablamos de las capacidades computacionales de un sistema vivo? ¿Por qué las hormigas? Mi formación, digamos que proviene de la ingeniería. Más o menos hacia el final de mi proceso formativo empecé a trabajar con sistemas bioinspirados y empecé a trabajar en el campo de la vida artificial. Sin embargo, digamos que ese vacío formativo me limita para trabajar, por ejemplo, con modelos a nivel celular. Digamos que hay unas complejidades que son bastante difíciles de acceder, pero además, digamos que el conocimiento que se tiene a nivel molecular, celular, digamos, en relación con el procesamiento de información es mucho más limitado del que podríamos tener en un sistema como las hormigas. Otra de las razones es que, digamos, los niveles en los que ocurre el procesamiento de información en la colonia de hormiga son bastante bien delimitados. Entonces eso permite estudiar de una forma mucho más concreta lo que pasa a nivel individual, a nivel colectivo. Y eso de alguna manera permite una comprensión más directa de los fenómenos computacionales. Un trabajo previo que realicé tenía que ver con mostrar que la máquina de Turing, como les decía, es el modelo estándar de computación, es limitado para capturar la lógica computacional de la vida. Entonces aquí lo que yo obtuve de alguna manera fue una respuesta negativa, o sea, pude de alguna manera mostrar qué no hace la vida cuando computa, pero sigue abierto el problema de qué hace cuando computa. Pues en este modelo trabajé con una especie de hormigas que se conocen como hormigas del desierto, que tiene una característica particular, es que forrajean solas. El forrajeo es ese proceso de búsqueda de alimento. Entonces, cuando lo hacen, a diferencia de la mayoría de especies de hormigas, no lo hacen colectivamente, sino que lo hacen solas. Y lo hacen así porque ellas tienen que buscar el alimento digamos, en las horas pico de sol en el desierto, donde los rastros de feromona no funcionan, los rastros químicos que ellas dejan para comunicar los senderos. Entonces, para hacerlo, tienen que, digamos, salen una búsqueda aleatoria. Fíjense ahí en el modelo son más de 300 metros que recorren en forma más o menos aleatoria, y cuando encuentra la comunidad tiene la capacidad de regresar directamente
Entonces, esa capacidad, digamos que se ha modelado, hay experimentos maravillosos, ahora les muestro algunos de ellos, que han tratado de capturar ese fenómeno y que han tratado de explicar cómo funciona, qué hacen las hormigas para lograr navegar con tanta precisión en un entorno tan grande para ellas. Entonces, hay un modelo teórico que se desarrolló por allá en la década del 80 que muestra cómo logran hacer el proceso. Y en esencia, lo que ellas hacen es que son capaces de, digamos, de calcular un vector que en cualquier momento de su recorrido le permite orientarse hacia el medio y caminar donde tiene que caminar para llegar. Listo, ahora más adelante les muestro un poquito cómo funciona, pero más o menos la idea es que se modeló ese fenómeno y se utilizó un modelo de computación que se conoce como máquinas de Turing persistentes. No, por favor no se confundan porque en esencia no son máquinas de Turing, ¿sí? Sino que son un modelo que puede hacer cosas que la máquina de Turing estándar no puede hacer, ¿sí? Entonces con este modelo logramos capturar el fenómeno y concluir que el procesamiento de la información que sucede en este caso no es algorítmico, es decir, no hay una receta que lo capture y no es funcional desde el punto de vista matemático. Es decir, no se puede capturar con funciones matemáticas, que es lo que tradicionalmente denominamos como computación, el cálculo de funciones. Entonces, les decía, llegué a una conclusión negativa, y es que la vida no computa como una máquina de Turing, y el problema entonces es cómo computar la vida. Entonces hay una serie de abordajes en el marco de la complejidad. Decía, muchos de ellos son modelos sobresimplificados que tratan de capturar la esencia de la complejidad de los fenómenos, pero que en términos del procesamiento de información tienen muchas limitaciones. Entonces, uno de esos, por allá en la década del 90, mostraba cómo las hormigas eran capaces de elegir un camino entre dos opciones, ¿sí? Entonces, fíjense de entrada que el entorno es bastante artificial, ¿sí? No es como el escenario tradicional. Y en ese marco, digamos que se lograron mostrar cosas bien interesantes. Por ejemplo, cuando las dos opciones de caminos tienen la misma distancia, hay una probabilidad igual de que en una ocasión se vayan por un lado y en otra por el otro, ¿sí? Sin embargo, cuando hay un camino más largo que el otro, digamos en más del 80% de las ocasiones, tienden a irse por el camino más corto. Entonces, este es uno de los modelos paradigmáticos en complejidad porque nos ayudó a ver cómo, digamos, surgían esos procesos de autoorganización que llevaban a la colonia en conjunto a tomar una decisión colectiva. Otro resultado interesante es que si la ruta más corta se añadía después de un tiempo, es decir, se disponía la ruta larga, las hormigas formaban su sendero y luego se añadía una ruta más corta, las hormigas no eran capaces de resolver ese problema, ¿sí? Sino que la mayoría de ocasiones tendían a mantener la ruta más larga porque ya la habían marcado. Entonces, eso se pudo modelar matemáticamente, es un modelo supremamente bonito, explicativo de ese fenómeno, pero, de nuevo, no captura, y ahora trato de mostrarles algunas razones al respecto, no captura todo lo que es capaz de hacer la hormiga cuando navega en un entorno, primero, y segundo, es un modelo que está basado en un contexto muy artificial, que son esas rutas, o sea, las hormigas en general no tienen unas rutas tan marcadas cuando están navegando, sino que tienen un entorno abierto y sobre ese entorno navegan. Entonces, digamos que ese modelo llevó a otro modelo posterior que tenía que ver con cómo se explicaba el reclutamiento, es decir, cómo las hormigas se iban sumando al sendero, ¿sí? Entonces, fíjense que están en una fase de descubrimiento. Una vez que la primera hormiguita detecta el nido, ahí entra ese mecanismo que les explicaba y es la capacidad que tiene la hormiga de volver al nido prácticamente en línea recta, ¿sí? La mayoría de modelos no asumen ese mecanismo de navegación. Listo. Entonces vuelve, deja marcado con un rastro químico, luego otras hormigas detectan el rastro, lo siguen y cuando detectan alimento van marcando, van haciendo un proceso de retroalimentación positiva, etcétera, que los lleva a, digamos, a explotar la fuente de una forma casi óptima. ¿Listo?
Al final, cuando la fuente ya es agotada, pues el sendero se diluye, las feromonas se evaporan y las hormigas pues empiezan a buscar otros senderos. Ese modelo clásico ya permitió explicar, por ejemplo, fenómenos de retroalimentación positiva y negativa, fenómenos autoorganizados. Entonces esto, digamos, que ha tenido mucho impacto en la explicación de la complejidad en general. Estos modelos han servido de base para modelar otros fenómenos, etc. Pero de nuevo están muy limitados para capturar la capacidad computacional de un sistema vivo. Entonces, por ejemplo, aquí fíjense que ese proceso de marcar y sobremarcar la ruta es un proceso de retroalimentación positiva. Entonces, entre más feromonas se encuentren en el sendero, más feromonas se van a ir incluyendo. Por el otro lado, entonces esas feromonas se evaporan, y ese es un mecanismo de retroalimentación negativa. También cuando se alcanza el límite de velocidad disponible, ya el sendero se va a estabilizar, por ejemplo. La competencia entre senderos también hace que los recursos, las hormigas, se tengan que dividir, y cuando la fuente se agota, pues ya el sendero se divide. Entonces, esos actúan como mecanismos de retroalimentación negativa que van a regular la actividad de la colonia. Bien. Me quedé como un delay ahí. Listo. Permítanme un segundo que quiero comenzar. Bien, más adelante, digamos, nos enfrentamos a otro problema, y es si tenemos dos fuentes de alimento con distintas calidades nutricionales a la misma distancia, ¿cómo deciden las hormigas? ¿Sí? Entonces fíjense que ahí los dos primeros modelos que mostrábamos son limitados, y entonces entramos a un problema más grande, y es, bueno, si empezamos a marcar aleatoriamente, pues eventualmente vamos a coger cualquiera de las dos fuentes de acuerdo con los modelos existentes. Lo que se descubrió en este punto es que las hormigas son capaces de segregar las feromonas con una intensidad que es, digamos, proporcional a la calidad de la fuente que se está explorando. Es decir, si la fuente tiene una calidad mayor nutricional, van a dejar un rastro más fuerte que si la fuente tiene una calidad nutricional menor. Entonces, fíjense que esto, digamos, ya implica unos mecanismos que no están capturados por los modelos tradicionales y que tienen que ver con la intensidad del mensaje químico que las hormigas segregan. Esos modelos, digamos, muy rápido empezaron a ser cooptados por la ingeniería, porque eran modelos, les decía, sobresimplificados, que de alguna manera logramos implementar computacionalmente a través de simulaciones, y que entonces nos permitía una cosa maravillosa que nosotros no habíamos podido resolver bien, y es que podíamos encontrar rutas óptimas, ¿sí? con unos modelos autoorganizados que eran muy eficientes en términos de recursos y que eran, digamos, capturaban mucho mejor el fenómeno que lo que podíamos hacer de una forma más realista, incluso que lo que podíamos hacer, por ejemplo, con la investigación de operaciones, con modelos tradicionales de investigación de operaciones. Entonces, eso nos llevó a una serie de aplicaciones. Se desarrolló todo un campo gigante que se conoce como metaheurísticas, que ya hay cientos de modelos inspirados formando ese área en la ingeniería, pero digamos que aquí ya no nos interesaba la plausibilidad biológica, es decir, que esto capture el fenómeno vivo. Lo que nos interesaba es que nos sirviera para optimizar fenómenos o problemas ingenieriles, ¿sí? Entonces aquí ya la preocupación por la biología desaparece, y por tanto también la capacidad, por ejemplo, de explicar cómo un sistema vivo procesa información. Entonces, cuando hablamos de cómo procesa información la colonia, es muchísimo más complejo de lo que pueden capturar esos modelos que a la fecha se han planteado. No es claro entonces cuáles son esos mecanismos que subyacen, y ahora les muestro una cantidad de mecanismos que están involucrados, ni cómo interactúan entre ellos para formar niveles de emergencia de nuevos mecanismos de procesamiento de información. Recientemente, este es un trabajo del 2015 que muestra algunos hallazgos recientes en el uso de las feromonas particularmente. Entonces, fíjense, por ejemplo, que hay hormigas que emplean feromonas que bloquean senderos que de antemano saben que no, digamos, que no van a llevar, por ejemplo, a fuentes de alimentación altamente nutritivas,
o que no, o que llevan afluentes que ya fueron agotadas. Entonces hay feromonas que bloquean el sendero. Otra cosa que se ha venido, digamos, comprendiendo recientemente es que hay especies de hormigas que utilizan senderos permanentes. Pensábamos que ellas construían el sendero temporal, usaban el sendero durante un periodo de tiempo mientras se explotaba la fuente y luego dejaban de hacerlo. Pero hay hormigas que utilizan esos senderos permanentes y los activan y desactivan con feromonas temporales, ¿no? Hay hormigas que utilizan mecanismos de retroalimentación negativa con feromonas para evitar aglomeraciones en las fuentes de alimento, es decir, para evitar que haya, digamos, un exceso de fuerza de trabajo en una fuente que no la requiere. ¿Listo? Hay especies, por ejemplo, que utilizan las feromonas para medir qué tan grande es un espacio, que, digamos, un nido potencial para mover la colonia. Entonces lo hacen, digamos, empiezan a moverse, fíjense allá cómo se mueven, y empiezan a detectar cada cuánto tiempo interactúan con una feromona que habían ya depositado. Entonces eso les permite estimar el tamaño para saber si va a caber o no la colonia. ¿Listo? Y hay otras hormigas que utilizan esos senderos persistentes como ruta base, como tronco base para desarrollar ahí otros mecanismos temporales de forraje. ¿Listo? Bien. Entonces fíjense que esto ya involucra una serie de mecanismos que no están capturados en esos modelos tradicionales. Entonces de lo que estamos hablando es que en el nivel individual hay unas habilidades cognitivas que exhiben las hormigas, hay digamos, hay un acceso a información tanto interna de sus estados internos como externa, que es lo que vamos a llamar un campo informacional. Más adelante hablamos un poco de ese concepto. Hay mecanismos de memoria, hay decisiones locales que se basan en experiencias y al final les puedo hablar de esas decisiones. En el nivel colectivo entonces vamos a ver que hay una cognición de la colonia, digamos, hay una cognición agregada o hay una cognición compuesta a nivel de colonia que le permite a la colonia tomar decisiones, que le permite a la colonia resolver problemas. Hay una información local compartida, por ejemplo a través de esos rastros químicos, y hay unas decisiones adaptativas a nivel grupal que le permiten a la colonia adaptarse frente a las variaciones que exhibe el entorno. Entonces ambos niveles han sido bastante estudiados en la literatura. Es otra de las razones por las que también decidí trabajar con hormigas. Sin embargo, cada uno de esos niveles tiene ventajas y desventajas. Hay vacíos todavía importantes en algunos elementos y las interacciones entre ellos son pobremente entendidas. Cómo interactúa lo que pasa a nivel macroscópico con lo que pasa a nivel microscópico, esa transición. Bien, pues el primer problema, les decía, tiene que ver con el forrajeo individual. ¿Por qué es importante este problema? Porque si ustedes miran el proceso de los ejemplos que veíamos de forrajeo, para que se desencadene el mecanismo de recolección y de construcción de una ruta óptima hacia la fuente de alimento, es necesario que la primera hormiga por lo menos sepa regresar allá. ¿Okay? Entonces, les comentaba que fue parte de lo que yo estudié previamente. Digamos que una de las opciones es que la hormiga deje feromonas y una vez que encuentra alimento se devuelve. ¿Sí? Sin embargo, fíjense que la ruta para devolverse no sería óptima si utilizan las propiedades. Fíjense que, por ejemplo, en el desierto esa estrategia no funciona porque se evapora, etcétera, etcétera. Otra opción es que la hormiga elabore un mapa cognitivo, ¿sí? Y ese mapa cognitivo le permitiría saber, por ejemplo, dónde es el norte, hacia dónde está la fuente de alimento que está explotando. Sin embargo, eso ya implica unas capacidades cerebrales que las hormigas no tienen. ¿Listo? Y finalmente está el mecanismo que emplean, que se conoce como integración de rutas. Entonces la integración de rutas, como les mencionaba, es la capacidad de almacenar un vector que en cualquier momento de su recorrido le permita orientarse hacia aquí y caminar lo suficiente para llegar a él. ¿Listo? Ese mecanismo involucra por lo menos 6 mecanismos subyacentes que le permiten funcionar. Entonces voy a hablarles un poquito, digamos, dentro de todo este proceso. Digamos, una de las cosas que es importante lograr hacer para entender todo este fenómeno que estoy tratando de plantearles
es que implica integrar conocimiento de múltiples fuentes. Hay algunos estudios de estos que se hicieron por allá en la década del 80, otros que se hicieron el año pasado. Entonces, digamos que este tipo de enfoques permiten integrar conocimiento en un marco común que al final se van a materializar en una simulación computacional. ¿Listo? Entonces, fíjense, lo primero es una brújula, y es que las hormigas tienen unas células en la parte alta de los ojos que les permiten detectar patrones de polarización de la luz. ¿Sí? Esos patrones de polarización les permiten saber con mucha exactitud hacia dónde se están moviendo, y de alguna manera actúa como un tipo de brújula, un tipo de compás que le permite saber cuántos grados está girando y cuánto se mueve. ¿Sí? Exactamente cómo opera el mecanismo a nivel neuronal todavía sigue siendo desconocido. ¿Listo? Lo segundo que lograron descubrir es que las hormigas tienen un odómetro que les permite de alguna manera medir los pasos que dan. Si ustedes lo piensan un momento, esos son los dos componentes para poder construir un vector. ¿Cuánto camino y cuánto giro? ¿Sí? Y eso me permite construir un vector hacia la dirección de origen. Entonces, aquí hay un experimento bien interesante que se realizó. Lastimosamente, la primera hormiga le mutilaron la mitad de las patas. Pero la idea es que ellas salieron a buscar el alimento. Cuando lo encontraron, las capturaron y a una les pusieron zancos, a otra les cortaron las patas a la mitad y a otra la dejaron normal. Las pusieron en el punto nuevamente y la que estaba normal se devolvió exactamente al punto. La que tenía zancos se pasó del camino el doble y la primera llegó solo hasta la mitad del camino de regreso. Entonces ese experimento muestra cómo efectivamente no se sabe cómo funciona a nivel neuronal, pero cómo logran contar los pasos. ¿Sí? Bien. Esos dos mecanismos, entonces, fíjense aquí hay otro experimento maravilloso que se hace con las hormigas del desierto, y es que las ponen sobre esa, es como un tipo de bola de icopor, están amarradas de la parte alta y empiezan a caminar. O sea, las capturan después de que ellas encuentran el alimento, las ponen en el sistema y empiezan a ver cómo hacen la ruta de regreso hacia arriba. Entonces, una de las cosas interesantes de las hormigas es que han permitido, a través de experimentos fabulosos en distintos ámbitos, construir un conocimiento muy detallado de cómo funcionan esos mecanismos. Esos dos mecanismos entonces se integran en lo que se conoce como el integrador de rutas. Entonces pueden capturar esos componentes lineales y angulares del movimiento para construir el vector de regreso. Fíjense que para poder construir ese vector de regreso, la hormiga tiene que estar obteniendo información del entorno todo el tiempo, ¿no? A medida que va caminando, va construyendo su vector. Cuando hablamos de un algoritmo convencional, yo tengo que pasarle las entradas previamente. Entonces aquí de entrada ya esos modelos convencionales son limitados. Adicional a eso, son capaces de percibir olores, lo hacen además en estéreo, que les permite, cuando están en inmediaciones del nido, saber hacia dónde moverse, porque el mecanismo, por más que es bastante preciso, suele generar un pequeño rango de error, ¿sí? Imagínense caminar 300 metros y equivocarse en un grado, cuando se devuelven digamos, ese grado se va a ir amplificando, ¿no? Entonces al final ellos tienen que tener mecanismos de apoyo que les permitan regresar al nido. Uno de esos es el olor. Otro de esos se conoce como flujo óptico, y es que estas especies, que es otra cosa bastante desconocida en general, suelen transportar otras obreras a las fuentes de alimento. Entonces las cargan y las llevan, ¿sí? Pero con cierta frecuencia la obrera que está siendo transportada se cae y pues ella no está contando sus pasos. Como ella va mirando hacia atrás, se demostró que son capaces de tener un flujo óptico que les permite reconocer ciertos elementos del ambiente y devolverse al nido. ¿Sí? Y finalmente, cuando ellas se encuentran en el punto donde debería estar el nido y no lo encuentran, tienen un mecanismo digamos, de protección, que es empezar a hacer bucles cada vez más grandes para lograr detectar el nido. ¿Sí? El experimento lo que hace es, fíjense en el primer esquema de este lado, la hormiga sale de su ruta de forrajero, encuentra el alimento, cuando lo encuentran la desplazan y ella se devuelve a donde cree que debería estar el nido. Cuando no lo encuentra, empieza a desencadenar su mecanismo de seguridad para poder encontrarlo.
Entonces todos esos mecanismos, fíjense cómo se integran en un sistema multinivel de mecanismos de procesamiento de información, ¿sí? Donde, por ejemplo, esos gradientes espectrales y gradientes de polarización se integran en un tipo de reloj circadiano, ¿sí? Que integrado con la dirección del viento, que es otra cosa que pueden medir, les permite construir su brújula. Esa brújula se mezcla con el odómetro, que se basa en el flujo óptico y en las señales, digamos, de desplazamiento. Y esa brújula y ese odómetro forman el integrador de rutas, ¿sí? Entonces fíjense que un mecanismo suele integrarse con otros sobre la misma escala y producen mecanismos en escalas superiores, niveles de emergencia, ¿sí? Donde lo que emerge es otro mecanismo de procesamiento de información, ¿sí? Muchos de los modelos tradicionales de hormigas, por ejemplo, dicen lo que emerge es la capacidad de obtener el alimento o de encontrar una ruta óptima, pero aquí de lo que estamos hablando es de la emergencia de mecanismos de procesamiento en niveles cada vez más altos. Bien. El segundo problema entonces es cómo sucede ya a nivel colectivo, ya que de alguna manera logramos entender y resolver el problema de la navegación individual. Entonces aquí hay tres componentes que son importantes. El primero es cuáles son las estrategias de forrajeo que tienen disponibles las hormigas, cuál es la caja de herramientas para navegar el entorno. El segundo es cuál es su dieta, porque de esa dieta va a depender qué va a buscar y cómo lo va a buscar, ¿sí? Y finalmente está el entorno, porque de cómo se disponen los alimentos en el entorno, las hormigas pueden emplear una estrategia u otra. La mayoría de estudios se concentran en una de las tres cosas, ¿sí? Entonces, digamos que aquí el reto es cómo podemos integrar piezas de conocimiento provenientes de distintos lugares en un modelo único que sea coherente. ¿Listo? Bien. Entonces, fíjense que un aspecto importante es que las estrategias de forrajeo que existe en una colonia van a depender críticamente de cómo se dispone el alimento en el entorno, ¿sí? Ese es un primer factor. Lo segundo es que el éxito ecológico de las hormigas depende de qué tan hábiles son en desplegar adaptativamente sus mecanismos de forrajeo, sus estrategias de forrajeo. Y finalmente, otro aspecto que resulta importante es que la mayoría de especies de hormigas no utilizan un solo mecanismo, una sola estrategia de forrajeo, sino que utilizan múltiples. Y entonces todo eso, digamos, no lo cuentan en los modelos tradicionales. Bien. Este estudio, que es maravilloso, del 2014, emprendió la tarea. Y la tarea consistió en que exploraban más de 1.000 artículos que hablaban de más de 400 especies, que más o menos representan el 4% de las especies que se han estudiado. Pero lo que intentaron hacer es cuál es la correlación entre esas estrategias de forrajeo y las fuentes de alimentación que utilizan las hormigas. Entonces, cuando hablamos de estrategia de forrajeo, lo que estamos hablando es de patrones de búsqueda que utilizan las hormigas para buscar alimento. ¿Listo? Entonces, una estrategia de forrajeo se refiere a un patrón específico de búsqueda de alimento. Esas estrategias se pueden clasificar en tres niveles. Un primero, donde no hay reclutamiento. Un segundo, reclutamiento es que yo voy y le digo a otra hormiga que la fuente está en tal lugar, o la llevo, o lo que sea. Un segundo, reclutamiento de grupos. Usualmente no utilizan mensajes químicos. Y un tercero es el reclutamiento químico masivo, que ya veíamos en los casos anteriores. Entonces voy a pasar rápidamente la presentación, si a alguno le interesa la podemos compartir. Entonces fíjense, el primero es, sale la hormiguita sola, busca su alimento, encuentra su alimento y se devuelve sola, lo que ya habíamos visto. ¿Listo? Entonces es un mecanismo más o menos sencillo. El segundo es este que les mostraba, donde una hormiga transporta a otra. Entonces la hormiga encuentra la fuente de alimento, se devuelve al nido, toma una hormiga, una obrera que está allí y la lleva hasta el lugar del alimento. ¿Listo? El tercero se conoce como transporte en tándem, y es que la hormiga va y recluta a otra al nido y la reclutada va detrás de la que la reclutó y mantienen un contacto todo el tiempo. Entonces las antenas de la de atrás tocan, digamos, la cola de la que va adelante. Entonces esto disminuye, digamos, la velocidad, porque la hormiga que va como guía tiene que estar pendiente de que la que está atrás la siga,
Si se desconecta, se devuelve y la espera, pero es un proceso mucho más lento. ¿Listo? Bien. Otra es un reclutamiento grupal que se basa en un, digamos, en un tipo de danza que exhibe la reclutadora. Encuentra el alimento, va al nido, ejecuta su danza y eso le informa a un pequeño grupo que hay alimento. Entonces el pequeño grupo puede ser desde 2 hormigas hasta algunas decenas, siguen a la hormiga. ¿Listo? El tercero se conoce como impulsión grupal, funciona muy similar al anterior, pero en este caso desencadena una respuesta de grupos grandes. ¿Sí? Entonces esto sucede cuando encuentran fuentes de alimento ricas que requieren mucha fuerza de trabajo para ser explotadas, o cuando encuentran, por ejemplo, animales grandes o cosas así para explotar rápidamente. Luego vienen, fíjense que los colorcitos allá arriba todos venían en amarillito hasta esta, que es la que, este es el caso tradicional. Entonces fíjense que esta es una dentro de un grupo de estrategias, ¿sí? Y esta es la que habitualmente nos cuentan. Entonces, esta es la de los senderos de corto plazo, donde una hormiga desencadena el proceso a través de una feromona que luego se va nutriendo con otras. Pero hay otros mecanismos interesantes que utilizan feromonas distintas. Entonces, por ejemplo, cuando encuentran una presa que no pueden capturar, la hormiga solita, la que encontró, no la puede transportar, genera una especie de alarma de reclutamiento. Entonces, alarma de reclutamiento lo que significa es: necesito otras obreras que me ayuden a transportar lo que encontré. Entonces, esa alarma genera una difusión radial de la feromona, llama a otras hormigas y juntas transportan. ¿Listo? Hay otras, esta estrategia se utiliza mucho cuando hay, por ejemplo, semillas, y es que empiezan a dejar pequeños rastros químicos como si fuera un abanico, ¿sí? Como si se dispersara a través de un abanico la feromona. Otras, que suelen ser también comunes, es un rastro temporal que les ayuda, digamos, a recorrer la parte donde no hay alimento y luego se dispersan para recolectar el alimento. Entonces van dejando las feromonas digamos, bajo esa estructura más o menos como de árbol. Luego viene lo que se conocen como senderos troncales, y entonces fíjense que es las líneas azules se refieren a senderos permanentes, ¿sí? Entonces es un sendero que lo lleva a la zona de forrajeo, y en la zona de forrajeo ya ejecutan estrategias temporales para hacer la recolección en la zona, digamos, durante un día. ¿Listo? Los senderos permanentes pueden durar años, dependiendo de la especie. Hay otras especies que utilizan múltiples nidos interconectados y que conectan a fuentes de alimentación permanentes. Ahorita les hablo un poquito de esas fuentes de alimentación. Entonces suelen construir senderos, como una red de senderos permanentes que les permite navegar, digamos, todo el tiempo a través de esas rutas. Y finalmente, estas son empleadas por las especies de hormigas que, digamos, que son nómadas, que no tienen un nido fijo, sino que construyen el nido con sus propios cuerpos, ¿sí? Entonces lo que ellas hacen es que generan como unas, digamos, como unas incursiones donde está todo el grupo gigante, y donde van arrasando con todo lo que encuentran, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de alimento que consuman, pueden ser más como las de la derecha o más como las de la izquierda. ¿Listo? Dependiendo de cómo se difunda el entorno. Entonces, fíjense que las hormigas tienen una dieta bastante variada. Estamos, por ejemplo, familiarizados con las que recogen hojas, ¿sí? Pero digamos que muchas hormigas consumen dos tipos de alimentos: proteína y carbohidratos, ¿sí? Las proteínas suelen venir de presas pequeñas, presas grandes, a veces carne de mamíferos, incluso cosas por el estilo. Y los carbohidratos muchas veces provienen de la melaza que sale de las plantas o que es procesada por otros animales que las extraen de las plantas y luego ellas las consumen. Algunas consumen semillas, etc. Entonces fíjense que este gráfico que aparece aquí tiene que ver con la literatura que se revisó, que decía más de 1000 documentos, y en qué proporción de documentos aparecía, digamos, el consumo de esos alimentos. ¿Listo? Bien. Posteriormente,
lo que se hizo fue hacer una correlación entre las estrategias que utiliza la especie estudiada y las fuentes de alimento que consume. ¿Listo? Entonces fíjense que este gráfico es bien interesante porque, por ejemplo, allá el forrajeo solitario, si ustedes notan, se utiliza para presas pequeñas, que es algo que puede hacer una hormiga sola, para insectos muertos pequeños, ¿sí? Para recolectar semillas, que es algo que puede transportar una hormiga sola. Digamos que ese es como el core de esa estrategia. Mientras que, por ejemplo, las redes de senderos se utilizan para extraer, por ejemplo, melaza o néctar extrafloral, ¿sí? La melaza la suelen extraer de unos insectos que se conocen como áfidos, que son los que viven debajo de las hojitas de las plantas. Entonces suelen ser poblaciones muy estables, ¿sí? Y lo que hacen las hormiguitas es que van a la zona donde está el arbusto, donde están los áfidos, y literalmente los ordeñan, ¿sí? Las hormiguitas se inventaron mucho antes que nosotros la ganadería y la agricultura, ¿sí? Entonces lo que hacen es, van al lugar, ordeñan su población de áfidos y vuelven al nido. Y eso puede durar así años, esa relación entre las dos especies. Entonces fíjense que justamente los senderos, las redes de senderos que son muy estables en el tiempo, se utilizan para consumir ese tipo de alimento. ¿Listo? Entonces este gráfico es muy interesante porque permite ver esa correlación entre los tipos de alimentos y las estrategias de forraje. Bien, posteriormente, no nos vamos a detener mucho ahí en todo ese texto, pero la idea es que se identificaron, por ejemplo, el tamaño del recurso, cómo se distribuye espacialmente, qué frecuencia de ocurrencia tiene y con qué frecuencia se agota o no, ¿sí? Entonces esos elementos permiten construir estos gráficos que dan una idea de cómo es el comportamiento del alimento en un entorno específico, ¿sí? Entonces si ustedes lo piensan un momento, esto nos ayudaría eventualmente a modelar la dinámica del alimento dentro de un entorno simulado. ¿Listo? Bien. Esto resume todo lo que les estaba diciendo hasta ahí. Entonces más o menos se cogió, digamos, toda la filogenia de las hormigas, ¿sí? Y se empezó a mapear qué alimentos consume cada especie y qué estrategias utiliza cada especie, ¿sí? Entonces si ustedes notan, pues es una diversidad muy amplia, primero. Segundo, hay unas especies que han sido más estudiadas que otras, por las razones que sean. Entonces hay muchos vacíos de cosas que se desconocen. Entonces, tomando en cuenta eso, elegí como dos especies que han sido bastante estudiadas. Sin embargo, en las hormigas rojas, la información que está disponible sobre el procesamiento de información es muy limitada, es mucho más amplia en el género Lasius, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea que se me ocurrió? Voy a tomar solo hormigas del género Lasius, voy a estudiar toda la literatura que me habla de sus mecanismos de procesamiento, de sus hábitos de alimentación, etc. Y voy a tratar de construir un modelo de simulación que integre esos elementos para posteriormente estudiar el procesamiento de información. Más o menos. Entonces, ese sistema de forrajeo, fíjense que aquí está un poco más detallado, está el género Lasius, nos dice qué cosas consumen habitualmente esas hormigas y qué estrategias utilizan para recolectar ese alimento, ¿sí? Y fíjense que aquí, si bien podemos pensar que es un nivel de complejidad bastante alto, fíjense que en este punto no estamos hablando de una cantidad de cosas que hacen las hormigas, como por ejemplo el mantenimiento del nido, la construcción del nido, toda la gestión de residuos del nido, por ejemplo la protección del nido, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos cogiendo solo un fenómeno que es el forraje. ¿Listo? Listo. Entonces las hormigas del género Lasius, fíjense que se alimentan, por ejemplo, de presas pequeñas, lo vemos aquí en las primeras fotos, presas más grandes, tienen sus colonias de áfidos, entonces les decía, son insectos que extraen la melaza de la planta y las hormigas las ordenan estimulándolas con las antenas para que secreten esa melaza y la consumen, ¿sí? Cuando la colonia de áfidos ya no es útil, la consumen como carne, como proteína, ¿sí? Más o menos.
Y aquí está, esto se conoce como néctar extrafloral, que digamos, son esos, no sé cómo se llaman esos elementos en las plantas, que secretan melaza, entonces la consumen directamente de aquí. ¿Listo? Bien. Entonces ya sabemos más o menos qué estrategias utilizan, ya sabemos qué comen. Ahora lo que nos falta, digamos, el elemento que nos queda faltando es cómo es la estructura y la dinámica del entorno. Y aquí el problema es que no hay muchos estudios al respecto. Lo intenté buscar para las hormigas rojas, no funcionó, y después de mucho buscar encontré un estudio del 97, muy interesante, donde toman una colonia de hormigas de género Lasius y muestran, mapean, fíjense, los puntos negros son los sitios de recolección de melaza. Entonces suelen ser plantas donde hay colonias de áfidos que ya se explotan. ¿Listo? Luego muestran cómo es su sistema de senderos. Entonces suelen ser senderos troncales, esos que son permanentes, y empiezan a dar algunos datos de cómo se comportan las hormigas. ¿Listo? Ahorita les muestro cómo funciona. Luego hacen un experimento en el que toman, digamos, establecen una línea de corte y podan todos esos arbustos que hay ahí para abajo. ¿Sí? Los eliminan. Entonces lo que vieron con el tiempo es cómo las hormigas abandonan algunos senderos permanentes porque ya no encuentran nada interesante, pero digamos eso las motiva a explorar otras zonas y encuentran fuentes nuevas que no estaban utilizando. ¿Listo? ¿Por qué tienen que encontrar fuentes nuevas? Pues para regular, digamos, las necesidades dietéticas de la colonia, ¿no? Entonces fíjense que esto empieza a hablar de cómo es la dinámica de sus senderos. Perdónenme, aquí estamos hablando del consumo de carbohidratos. ¿Listo? Cuando hablamos de proteínas, entonces se estudió que más o menos el 85% de lo que consumen son insectos pequeños, son insectos grandes, perdón, y el 15% son presas pequeñas. Entonces ahí vamos recopilando una serie de datos. Fíjese que nos dan ejemplos de comportamiento que posteriormente podemos modelar. Se identificaron áreas de caza ricas en presas pequeñas, entonces se ubican como en pequeñas parcelas en el entorno. Entonces las hormigas llegan en grupos, explotan esa zona de insectos pequeños, etc. Forman columnas de forrajeo que duran entre 4 y 6 semanas, ya nos empiezan a dar también perspectivas temporales. Las columnas de forrajeo suelen formarse a través de estos senderos permanentes. Entonces en algunas partes del sendero permanente se extienden ramificaciones que son esas columnas de forrajeo. Las recolectoras que digamos habitualmente se dirigían a las fuentes de melaza suelen abandonar temporalmente su tarea para recolectar proteínas en espacios cortos de tiempo, etc. Entonces toda esa información, más información proveniente de otras fuentes, sirvió para empezar a construir cuál es el recurso que consumen, cuál es la estrategia, qué tipo de nido utilizan y cuáles son las características comportamentales. En términos de esas variables que veíamos ahorita de estrategias de reclutamiento, por ejemplo, el tamaño de la fuente, etc. Bien. Finalmente, digamos, se tuvieron en consideración otros modelos que nos hablan, por ejemplo, de cómo toman decisiones. Entonces, fíjense, aquí se expone una colonia de dos fuentes de melaza diferentes. Cuando las dos fuentes tienen concentraciones altas, digamos, nutricionales, cuando una tiene una concentración alta y la otra baja, suelen irse por la concentración más alta, ya lo veíamos, ¿no? Cuando tienen concentraciones similares, eligen una de las dos e ignoran la otra, ¿sí? Y cuando, por ejemplo, se introduce una fuente mala y posteriormente una buena, suelen mantenerse en la fuente mala, ¿sí? Entonces estas piezas, digamos, de literatura que nos dan una idea de cómo son esos comportamientos ya en detalle, se pueden integrar en el modelo a medida que se construye, ¿sí? Entonces lo interesante del enfoque de simulación, que yo ahorita les muestro un grosso modo algunos resultados que yo obtuve, es que podemos integrar piezas de conocimiento, digamos, provenientes de fuentes dispares. Podemos integrar marcos conceptuales diversos también dentro de un modelo de estos y podemos ir
haciendo supuestos donde hay vacíos que luego podemos ir llenando a medida que se desarrolla conocimiento. Bien. Entonces, fíjense más o menos el aspecto del simulador. Se empleó simulación basada en agentes, utilizando una herramienta de fácil uso que se conoce como el logo, que es ampliamente utilizada en el modelado de sistemas complejos, que es el GRUB. Y se tuvo en cuenta las distintas fuentes de alimentación de la colonia que ya habíamos detectado. Se tuvieron en cuenta distintos mecanismos. Aquí se involucran, por ejemplo, algunos mecanismos como la memoria, la capacidad que tiene una amiga de memorizar el lugar que está explotando y volver a ese lugar, por ejemplo, etc. Y se pudieron empezar a, digamos, a reconstruir algunos comportamientos que se observan en la naturaleza. Por ejemplo, en todos estos gráficos el medio es el círculo morado, ¿sí? Entonces fíjense, de arriba empezaron a establecerse esos senderos permanentes, ¿sí? Ese color blanco, entre blanco y verde, es la concentración de feromonas, ¿listo? Se empezó a ver que formaban senderos bifurcados, que es otra de las propiedades que tienen esas redes. Se empezó a ver que formaban cadenas de senderos de nido, fuente, fuente, ¿sí? Se empezó a ver que mezclaban la bifurcación y las cadenas, por ejemplo. Y se empezaron a ver ya algunas estructuras mucho más complejas de formación de senderos. ¿Listo? Más o menos. Bien. En otras ejecuciones de las simulaciones se involucran otras fuentes de alimento. Entonces, fíjense, por ahí está el reclutamiento volátil. Entonces, se modela cómo la hormiga empieza a generar esa feromona de alarma, cómo llama a otras hormigas para que hagan transporte colectivo. Se empieza, por ejemplo, a ver que se forman esos senderos temporales. Fíjense que esas partes verdes de arriba son, digamos, zonas donde hay insectos pequeños, ¿sí? Entonces son zonas que no se suelen explotar con senderos permanentes, sino con senderos temporales. Entonces el sendero permanente va aquí, que es hasta la fuente roja de melaza, y de ahí para allá es un sendero temporal, ¿sí? Entonces ya el sendero temporal lo que hace es reclutar hasta que acaban de explotar esa zona de insectos que es temporal y ya luego desaparece. ¿Listo? Podemos ver cómo se hace el reclutamiento de grupos en distintas zonas de la simulación, etcétera, etcétera. Y entonces podemos empezar a replicar algunos fenómenos que ya han sido estudiados o observados en el trabajo de cambio, replicar aquí las estructuras y ver cómo se forman, digamos, algunas estructuras similares a las que se aprecian en la naturaleza. Esto todavía, digamos, tiene vacíos, ¿no? Es un trabajo en curso, les decía, es un ejercicio exploratorio que se viene realizando, pero entre otras cosas también permite empezar a ver ya el efecto de ciertos mecanismos. Aquí están todos los mecanismos que discutíamos implementados. Si apagamos la integración de rutas, todo el sistema se colapsa, ya no funciona, ¿sí? Porque las hormigas no tienen la capacidad de saber a dónde devolverse. ¿Listo? Entonces, por eso era tan importante entender y modelar ese primer mecanismo. Y lo otro interesante, si ustedes notan, es que el modelado no es trivial. No es que yo le diga a las hormigas, no, si ustedes encuentran esto, construyan esta ruta así, sino que se programan los comportamientos individuales y todas estas estructuras y comportamientos emergen, digamos, de la dinámica del sistema. Esto todavía está en construcción, pero la idea es que podemos empezar a ver cómo es, digamos, la acumulación energética o la capacidad de manejo energético que tienen las hormigas. Podemos ver, por ejemplo, cómo explotan las distintas fuentes para ver si efectivamente hay una explotación óptima, y podemos ver cómo es el comportamiento de la colonia en términos de estados de comportamiento de las hormigas. ¿Listo? Bien. Entonces, ya para cerrar, podemos pensar que las colonias de hormigas, más allá de esos modelos simples que se han desarrollado en complejidad, que repito, han sido muy útiles en ayudarnos a comprender la complejidad y varias de sus aristas, por ejemplo, la autoorganización, los procesos de retroalimentación, la emergencia, etc. El forraje de hormigas es muchísimo más complejo. Integra una serie de mecanismos que se ayudan entre ellos, que interactúan entre ellos y que generan distintas capas de procesamiento de información emergente, ¿sí?
Entonces fíjense que estos mecanismos individuales llevan de forma natural a esa serie de mecanismos colectivos. ¿Listo? Ahí voy. Entonces, eso era lo que les quería compartir. Gracias. ¿Hay preguntas? Una pregunta. Usted lo dijo, pero dijo que lo iba a ampliar y aclarar o a precisar. Y seguramente con los ejemplos que ha dado, pues está, pero quisiera que nos resumiera entonces el concepto de campo informacional. Listo. Esa es una idea que vengo desarrollando con la doctora Lonada. Y la idea esencialmente es que, digamos, la información que llega a una actividad biológica depende estrictamente de su sistema de percepción. ¿Sí? Eso hace que, por ejemplo, si tuviéramos múltiples especies aquí en esta sala, probablemente cada una va a percibir algo diferente. Y probablemente lo que perciben algunas de ellas no tiene nada que ver con lo que para otras es relevante, ¿no? ¿Sí? Entonces la idea es que en el contexto biológico la noción de información tradicional, por ejemplo de colmogoro o qué sé yo, son insuficientes para expresar lo que es la información biológica. Entonces a mí me hablar de algunos conceptos, como por ejemplo la idea de información semántica, que tiene que ver con patrones que están en el entorno y que cuando el sistema de percepción del individuo los detecta, generan un cambio comportamental, estructural, que se depende en la gente que detecta. ¿Sí? Entonces la idea es que un sistema biológico va a tener múltiples receptores. Esos múltiples receptores le permiten acceder a la información del entorno y el conjunto de información a la que tiene acceso el sistema biológico la denominamos campo informacional. ¿Sí? Entonces si pensamos en dos hormigas, cada una va a tener un campo informacional que depende de su sistema de percepción, de sus experiencias previas, etc. Y esos campos informacionales pueden interactuar, ¿sí? Y de alguna manera permiten que la colonia tenga un campo informacional colectivo que le permite detectar cosas que una hormiga por sí sola no podría. Esa idea es interesante si se piensa, por ejemplo, desde el punto de vista de integrar la teoría de la computación con la biosemiótica, ¿sí? Porque de alguna manera son dos campos que abordan el mismo problema de tratar de entender cómo la vida esa información, pero que van por dos vías distintas, ¿sí? Una más instrumentalizada que la computación, una quizás más teórica que la biosemiótica, y de pronto podemos empezar a encontrar vías de contacto. Si lo preguntaba porque, tal como usted lo señala, pues eso tiene mucho contacto, mucha similitud al concepto de Umwelt de Tuxkull y al concepto de dominio de experiencia de Maturana y Varela, que fue inspirado en la Umwelt de Tuxkull. De acuerdo. Pero entonces la idea es como esa conceptualización nos permite empezar a materializar elementos conceptuales en el contexto del proceso de información biológico. ¿No puede pensar que este modelo finalmente se llega a un modelo de juego cooperativo? ¿Un modelo de? De juego cooperativo, un modelo de juego cooperativo. Vamos que la teoría de juegos. No, un juego abierto cooperativo. Sí, el aprendizaje cooperativo que se llegue a un. Sí. Digamos que ese concepto de juegos cooperativos proviene de la teoría de juegos, esencialmente. Suelen ser modelos que se aplican al marco económico. Juego de la naturaleza, Ok. No sé si lo interpreto bien, pero digamos que la idea de lo que estoy tratando de plantear es que para mí es difícil, digamos, explorar el fenómeno en el mundo real, ¿sí? Porque eso implica tener unas competencias. Por ejemplo, el sistema de navegación de las hormigas individuales ha tomado más de 40 años construirlo,
¿sí? Y hay un montón de cosas que ya están hechas y que no tiene sentido que yo haga trabajo experimental, ¿sí? Primer punto. Segundo punto, mucho de este conocimiento está disperso en distintas piezas, digamos, de literatura académica, ¿sí? Entonces no hay algo que lo integre, ¿sí? Entonces, de alguna manera, lo que hace la simulación en este caso es, digamos, permitirnos transportar el fenómeno biológico a un laboratorio virtual, si se quiere, donde efectivamente lo que podemos hacer ahí es jugar, ¿sí? Porque uno puede manipular parámetros. Les decía, podemos, por ejemplo, activar y desactivar mecanismos y ver qué influencia tienen en el comportamiento de la colonia. Podemos, por ejemplo, ver qué función tiene la memoria dentro del sistema, ver qué función tienen distintos tipos de feromonas que utiliza la colonia. Entonces, de alguna manera, sí es juego, ¿sí? En el sentido de manipular el sistema para aprender del sistema. Y eventualmente pues, se podrá teorizar sobre el modelo simulado. Entonces, la idea de teorizar sobre el modelo simulado es que, como llegamos a un punto, digamos, donde estadísticamente el comportamiento es muy similar de la realidad, podemos decir que esa explicación que explica la simulación, digamos, por extensión nos explica el fenómeno real. Por ahí. Sí, a ver, Nelson, es que unas cosas. Ahí en esa red que llamamos sólida y líquida, digamos que el almacenamiento de información, ¿dónde ocurre en este caso? Estamos hablando de esa red líquida. Es decir, porque de todas maneras la información tiene que estar depositada en algún lado. Y acudiendo por ahí a uno de estos cuánticos que dice, oiga, a partir del principio de dice, la realidad no existe porque lo que existe es información, no podemos detectar la realidad como tal, pero de todas maneras lo importante es que se almacena información y a partir de eso se puede hacer alguna construcción. Entonces, ¿cómo ocurre ahí en ese otro mundo? Digamos que hay un nivel de almacenamiento de información local, digamos a nivel individual, pero hay un almacenamiento de información colectiva a través de esas redes de senderos. Entonces, es información que comparte el mundo entero, ¿sí? Y es información que, si lo piensan, cambia en el tiempo, ¿sí? Desaparece una fuente, entonces el sendero también se evapora, se deja de usar, qué sé yo, y entonces ya la información cambia, la información global del sistema de forrajero. Entonces podemos decir que hay información tanto a nivel de colonia almacenada como a nivel de los individuos que tienen procesos de aprendizaje. Se ha documentado que las hormigas ejecutan procesos de enseñanza-aprendizaje, pues por ejemplo las forrajeras expertas le ayudan a las que están aprendiendo, ¿sí? Estrategias que se utilizan, por ejemplo, la de transportar a la compañera al sala y llevarla hasta el punto, ¿sí? Etcétera. Entonces, digamos que la información va a estar dispersa en esos dos niveles. ¿Cómo opera ya con detalle? Pues nada, todavía no tengo respuestas. ¿Sí? Sí, yo te quería pedir que profundizaras un poco en esto de máquinas de Turing persistentes o en esto que diferencia a esa computación clásica algorítmica de esta otra computación biológica. Como ¿qué elementos crees tú, piensas tú que tiene esta computación biológica que no tiene esta computación? Pero lo primero que les decía es que una máquina de Turing, el modelo teórico de la máquina de Turing, que es el que en últimas se dice que explica toda la computación que podemos hacer en principio, lo que dice es que esa máquina es capaz de ejecutar cualquier algoritmo posible. Y un algoritmo en su sentido, digamos en su sentido teórico tradicional, como se aplicaba en ese momento al modelo, nos decía que para yo ejecutar la computación, yo tengo que definir primero las entradas antes de que inicie el proceso de computación. Y que solo cuando termina la computación yo voy a tener una salida. Entonces fíjense que la hormiga, para computar su ruta, tiene que estar recibiendo entradas y generando salidas tempranas que van a afectar las entradas posteriores durante el procesamiento. Es algo que no puede hacer la máquina de Turing. Lo segundo es que la máquina de Turing también tiene memoria. Mientras que aquí lo que hace la hormiguita es ir almacenando su vector, que se computa con los trayectos que va desplazándose para actualizar el vector nuevo. Pues para yo recalcular el vector, tengo que tener el vector previo.
¿sí? Entonces, esos son elementos que la máquina de Turing estándar no captura como modelo teórico. ¿Sí? El concepto de algoritmo se ha venido, perdón la expresión, se ha venido pervirtiendo a lo largo de la historia porque se llevó el contexto teórico a un contexto más práctico donde el algoritmo lo fuimos flexibilizando en muchos sentidos. Entonces, hoy hay una conclusión bien importante cuando decimos es que la máquina de Turing puede hacer cualquier algoritmo, pero era cualquier algoritmo como se definía en ese momento, y se asume que es cualquier algoritmo de los que llamamos un algoritmo. ¿Sí? Entonces, ese vacío ahí, digamos, de la conexión entre teoría y práctica ha llevado a un montón de conclusiones, pero es lo que lo obliga que la máquina de Turing pueda hacer cualquier cosa que pueda hacer una serie, por ejemplo. ¿Sí? Lo otro que es importante es que el concepto de éxito computacional en la máquina de Turing tiene que ver con que sea capaz de acabar el procesamiento y arrojar una salida. ¿Sí? Mientras que en el contexto biológico, si detenemos el procesamiento de información, equivale a que el sistema se muera. ¿Sí? Entonces ese criterio de éxito no aplica en el marco biológico. Entonces lo que yo estoy diciendo es que pensar modelos de computación en el contexto biológico implica desprendernos un poco de esos modelos tradicionales. ¿Sí? Hay algunas aproximaciones, hay un campo que se conoce como computación interactiva y la máquina de Turing persistente es uno de esos modelos de computación interactiva. ¿Sí? Entonces ese marco se empieza a desarrollar por allá a finales del 90 y hay un libro genial en el 2006 que se llama así, computación interactiva. ¿Listo? Entonces son modelos de computación que hacen hipercomputación. ¿Sí? Hipercomputación entendida como cosas que no puede hacer la máquina de Turing. ¿Sí? Más o menos. Gracias. ¿Podemos dar paso a preguntas del chat? Sí. Aquí hay varias. Empecemos por la primera. Las menos corchadas. Luis Bantome nos hace una solicitud. ¿Podría resumir su metodología de investigación en unos cuantos pasos, por favor? ¿Qué podemos, la Sega Mega continúa y dice, ¿qué podemos aprender de su metodología de investigación en ciencias económicas, por ejemplo? Ok. Digamos que ha sido metodológicamente ha sido un camino accidentado porque cuando yo empecé a explorar esa idea de que los sistemas BIOS pueden ser información, yo por ejemplo fui a tomar un curso de computación teórica. ¿Sí? Y entonces cuando traté de aplicar eso a algún marco biológico, algo no cuadraba. Entonces fui a un curso de teoría de la información y resulta que tampoco me cuadraba mucho porque, digamos, la información que utiliza un sistema vivo cuando computa no se parecen mucho a los modelos teóricos de información que existen, a pesar de que esos modelos se pueden aplicar a explicar muchas cosas en biología, pero quizás no cómo procesan información los sistemas vivos. Entonces, digamos que identifiqué algunos modelos que son estos modelos de computación interactiva que permiten expresar cosas que no puede hacer una máquina de Turing, pero no en el sentido de computar funciones matemáticas que no computa la máquina de Turing, que es la otra ruta, se conoce como hipercomputación clásica. Entonces esa ruta, digamos, no tiene mucho sentido en el contexto que estamos hablando. Entonces cuando llegué, digamos, al modelo que les mostraba, pues fue muy interesante porque era la idea de mostrar que se puede haber computación no algorítmica y no funcional y que esa es quizás una de las principales características en la biología. ¿Sí? Pero ahí me quedé con el vacío, listo. Y entonces, ¿cómo entendemos qué hace un sistema vivo cuando computa? Entonces, no hay modelos matemáticos que desarrollen la idea suficientemente. No hay otras aproximaciones que nos permitan entender esos mecanismos. Entonces, la idea que se me ocurrió era cómo podemos, digamos, entender distintos mecanismos en sus procesos de interacción en materia en distintas escalas. Lo que empecé a ver es que el conocimiento, como les decía, suelen ser modelos muy pequeños que explican una pequeña parte, muchas veces no se integran al todo, entonces pues me di a la tarea. Metodológicamente lo que empecé a hacer es cómo puedo integrar esos elementos en un sistema coherente que me permita, digamos, capturar todos los elementos que son necesarios para empezar a estudiar el procesamiento de información. ¿Sí? Mientras hago eso, estoy explorando algunos modelos teóricos recientes
de computación interactiva o de intercomputación interactiva para ver si eventualmente alguno puede ajustarse a toda esa lógica que hay encontrado. Más o menos como el ejercicio. Creo que en muchos ámbitos de conocimiento, entre esos la economía, pasan cosas similares. Y es que tenemos el conocimiento sobreespecializado, fragmentado, y muchas veces falta poder conectar y poder tener esas visiones generales. Entonces creo que quizás el enfoque metodológico que estoy aplicando podría eventualmente ser útil en esa dirección en otros ámbitos. Vale, hay otras preguntas, no sé si habrá preguntas acá. Aquí. Eso, entonces aquí tú das la palabra aquí y luego vamos con otras. El profe, creo que tenía una duda. ¿Lucas? Sí. Sí. El software empleado, pues hace, digamos, para mi concepto, hace parte de los tratamientos hacia vida artificial, pero no emplea, por ejemplo, programación genética. Mi pregunta es, en cierta forma, ¿qué tipo de programación tiene ese software? No necesariamente puede saber porque eso lo usa uno, la herramienta, pero internamente es funcional, es heurística, es memética. Listo. Dos cosas. Lo primero es que uno de los problemas bien importantes cuando se estudia ese fenómeno que estoy tratando de estudiar es cómo evolucionan esos mecanismos de procesamiento de información. Esa es otra capa de complejidad, digamos, quizás mayor incluso. Entonces es algo que yo estoy obviando en mi modelo. Yo trato de partir de lo que hacen actualmente las hormigas, sin tener en cuenta cómo ha sido el proceso de emergencia evolutiva de esos mecanismos. ¿Sí? El enfoque digamos, la herramienta que yo empleo utiliza un enfoque de modelado que se conoce como simulación basada en agentes, que está soportado en enfoques de programación orientada a objetos. ¿Sí? Entonces la idea es que yo puedo ver en un agente el código que representa su comportamiento, sus atributos, y puedo hacer que ese agente de alguna manera interactúe con el mundo de software que está alrededor de él. ¿Sí? Ese es más o menos el enfoque. Eso es. Sí, bueno, mi pregunta es más como metodológica, y sería primero, se habló inicialmente, ¿verdad?, que es un enfoque precisamente de la información que es no algorítmico y no funcional. Yo me pregunto, digamos, también si eso tiene que ver, si eso también está inscrito, digamos, en el código, pues, de Docker, ¿verdad?, en cuanto, digamos, por ejemplo, las reglas de comportamiento que se definen para los distintos tipos de gente. Y después, sí, digamos, cómo se enfrenta, digamos, esos problemas que siempre hay en los modelos de simulación, ya sea de dinámica de sistemas, o en este caso basado en agentes, de parametrización y calibración, digamos, y cómo se hace para validar el modelo en ese sentido, ¿verdad? Porque de pronto, no sé, yo probablemente sé poco de modelos de agentes, pero se dijo, ¿verdad?, que si se correlacionaba estadísticamente bastante con los resultados empíricos que dan en realidad, ¿sí?, pues podríamos decir que el mecanismo que explica, subyacente que explica el modelo, ¿no?, los resultados del modelo, explicaría también por extensión la realidad, ¿verdad? Entonces, como ahí, digamos, ¿qué pasa si con calibraciones y parametrizaciones distintas tenemos unos resultados que son completamente, pues, digamos, muy diferentes a esto, ¿no? Son como sensibles a esas condiciones iniciales, digamos, ese tipo de cosas también eso puede verse ahí en ese tipo de modelos. Y también quería preguntar si los agentes aquí aprenden, sí, en este caso, digamos, o no. Listo. Les decía que, digamos, en el estudio de las hormigas hay dos niveles bien diferenciados. Entonces, están los que explican esos comportamientos individuales y están los que exploran esos comportamientos globales, incluida una capa quizás más alta, que es los que hacen observaciones sobre el entorno y cómo esos comportamientos globales se despliegan en un entorno específico. Entonces, una de las, digamos, el enfoque de modelado lo que hace es capturar las reglas de comportamiento individual y la estructura global del entorno, ¿sí? En ningún momento yo digo tiene que aparecer esta estructura o este sistema de senderos o tienen que aparecer estos comportamientos.
eso no está programado, ¿sí? Pero en esos estudios, digamos, de campo, se capturan muchos de esos datos, ¿sí? Entonces, por ahí traté de mostrarles en un par de láminas algunas ideas donde decían, mire, más o menos el tanto por ciento de las presas tienen estas características, más o menos las hormigas que se encuentran en esta situación hacen esto o aquello. Entonces, la idea es que modelando lo que se sabe a nivel local, el sistema sea capaz de exhibir eso que ya sabemos a nivel global, ¿sí? Y en cierto modo viene sucediendo. Lo segundo, yo decía, no, hay vacíos en varias partes del modelo, porque es información que no se tiene. Entonces lo que se hace es que pues, se van indagando piezas de literatura nuevas, algunas aportan algunos datos. Entonces, por ejemplo, algunos hablan de cuantifican las feromonas, entonces eso sirve para ir calibrando el modelo y eso en principio debe llevarnos a esos comportamientos globales que ya se conocen, ¿sí? Entonces es un proceso, lo que mencionábamos ahorita, está de jugar, ¿sí? Hay partes donde se tienen que hacer supuestos, ¿sí? Y la idea de esos supuestos es que estén de alguna manera fundamentados en lo que ya se sabe. Hay vacíos, por ejemplo, porque a pesar de que yo tomo el género Lasius, entre una especie de género Lasius y otra hay variaciones. Entonces algunos comportamientos yo los extraigo de una especie, otros de otra, pero es lo mejor que tenemos hasta el momento, ¿sí? Entonces, en últimas, digamos que cuando uno habla de modelos de simulación, uno tiene un espectro, desde los modelos muy teóricos de juguete que capturan un fenómeno así muy global, hasta los que se pueden calibrar perfectamente con datos reales. Yo estoy por aquí más o menos, ¿sí? Digamos, la ideal sería estar aquí para lo que quiero tratar de hacer, pero los vacíos de conocimiento pues están ahí, ¿sí? Las limitaciones experimentales que se tienen, etc., ¿sí? Entonces algunas cosas que yo quisiera, por ejemplo, modelar a nivel, por ejemplo, molecular en los agentes, no se conocen. Entonces yo lo modelo en una capa más alta y asumo que así es como pasa, ¿sí? Sin entrar en esa complejidad molecular. Es más o menos como la idea. No sé si responde. Sí, quería tal vez saber esto, lo que se aprende o no. Y esa parte, digamos que hay elementos muy básicos de lo que podríamos denominar aprendizaje, y es que los agentes tienen unos mecanismos de memoria, ¿sí? Que les permiten, por ejemplo, identificar fuentes muy ricas en nutrientes y persistentemente estar viajando hacia esa zona, así tenga otras perturbaciones, ¿sí? Entonces es como, sé que tengo que ir allá porque sé que allá hay digamos, un nivel de nutrientes alto, pero el agente puede eventualmente salirse de su ruta, ir a recolectar, por ejemplo, proteína y encontrar otra fuente de carbohidratos que es más interesante que esta y puede, digamos, cambiar su decisión de explotar la nueva fuente. Entonces, sí, digamos que puede, en cierto modo, aprender qué fuente es mejor que otra, cosas por el estilo, ¿sí? Sin embargo, es un aprendizaje muy rudimentario, si se quiere, ¿sí? En un nivel mucho más complejo, uno podría incluso dotarlos de redes neuronales a cada agente para que resuelvan, digamos, sus problemas y su aprendizaje de una forma más sofisticada. Pero creo que eso añade una capa de complejidad que no me interesa para lo que estoy tratando de explorar. ¿Sí? Miremos otra del chat mientras surge más aquí. Aquí desde Paz Gómez, debe ser familiar. Paz Gómez nos dice, si es posible modelar los campos informacionales de los sistemas biológicos de manera computacional mediante IA, ¿la propia IA sería un sistema cognitivo? Cuando les mostraba el gráfico de cerebros sólidos y líquidos, decíamos que sí hay algunas categorías de sistemas ingenieros que se pueden considerar como cognitivos. Sin embargo, una de las cosas bien interesantes que nos separan de esos modelos es que, digamos, hoy con cosas como ChatGPT decimos, listo, puedo hacer unas cosas magníficas, pero no lo hace como lo hacemos los humanos, ¿sí? Entonces, digamos, lo que hay detrás de eso son esencialmente probabilidades, y lo que nosotros hacemos es algo muy distinto cuando razonamos, ¿sí? Entonces, sí se pueden entender como sistemas cognitivos.
se pueden estudiar como tales, pero lo que quizás no se puede hacer con esos sistemas de inteligencia artificial que están hoy disponibles es entenderlos cognitivamente y tratar de explicar la biología a través de ellos. Creo que ahí no sería una buena idea. Vale, ¿hay alguna pregunta más aquí en la sala? Profe Mabe, ¿tienes una pregunta? No. Aquí desde el chat, Andrés Mauricio Riveros nos dice: ¿qué herramientas desde la ingeniería de sistemas y el desarrollo de software podemos usar para el análisis y simulación de estos casos de estudio y qué tan asequibles son? Listo. Digamos, yo creo que herramientas hay muchas, depende mucho de lo que uno quiere estudiar, ¿no? Si uno quiere estudiar algunos otros fenómenos, uno puede estudiar, digamos, herramientas de redes complejas o herramientas para, digamos, procesar o para expresar la información en el sentido clásico, etc. La simulación de agentes es quizás una de las mejores herramientas para explorar complejidad, emergencia, autoorganización, procesamiento de información, incluso en sistemas complejos. Y esa herramienta tiene un potencial que no tienen muchos de los enfoques clásicos en ciencia, y es que es como un marco general que nos permite integrar muchas cosas. Entonces yo puedo modelar dentro de un agente, puedo modelar una ecuación diferencial si lo necesito, o puedo simplemente pasar un parámetro que yo estimo porque no tengo el conocimiento, o puedo implementar un modelo físico, o puedo implementar lo que uno quiera, ¿sí? Entonces digamos que son herramientas bastante accesibles. Esta que yo utilizo es de acceso libre, por ejemplo. Hay otras más sofisticadas, podríamos incluso programarlas en cosas como Python o R, qué sé yo. Y uno puede embeber, si yo quiero por ejemplo embeber un sistema de información geográfica debajo de mi simulación, lo puedo hacer. Si uno quiere embeber una red neuronal debajo de la simulación, lo puede hacer. Entonces digamos que en términos de herramientas, no hay, digamos, depende mucho de la creatividad que uno tenga y de las necesidades que uno tenga de simulación, más o menos. Aquí hay otras. ¿Existe la agresividad entre hormigas del mismo grupo? ¿Se incluyen sus modelados? Arriba incluyó un video con un comportamiento que nunca había visto en hormigas. Bueno, de nuevo, de todo lo que hacen las hormigas, yo me enfoqué en un pedacito chiquito, ¿sí? Que es las dinámicas de forrajeo, búsqueda de alimentos, ¿sí? Dentro de las distintas especies de hormigas hay distintos sistemas de forrajeo. Yo tomo un sistema particular, ¿sí? Pero hay una multiplicidad de comportamientos supremamente interesantes. Por ejemplo, hay hormigas que se inmolan cuando están en guerra con otra colonia. Entonces son capaces de explotarse a sí mismas y de secretar unas sustancias que afectan a las otras. Hay hormigas que secretan ácidos. Se ha mostrado que hay hormigas que hacen, digamos, la función de enfermeras o médicas, que después de la guerra son capaces de detectar cuáles tienen potencial de ser curadas, las llevan al nido y les hacen procesos de curación, entre muchas otras cosas. Hay procesos de conflictos internos en colonias, efectivamente. Pero nada, tenía que delimitar porque, digamos, no había otra forma, ¿no? Inicialmente mi intención era modelar una colonia entera, con todo lo que hace. Pero pues claramente era muy bien. Gerardo García nos hace otra pregunta. No sé si ¿existe esa persistencia en rutas de nutrientes entre las moscas de mataderos rastros? Me pareció identificar el fenómeno en un edificio reformado para otro fin. Las moscas llegaban y morían. No tengo ni idea. Pero lo que sí es interesante es que cada especie tiene sus propios mecanismos, ¿no? Algunas especies usan feromonas, otras usan, por ejemplo, su visión, otras, qué sé yo, y algunas usan mezclas de todo eso. Entonces, pues nada, habría que estudiar, no sé.
Aquí Luis Bantome, no entiendo muy bien la pregunta, pero creo que lo que quiere decir es la condición biológica, ¿qué es la diferencia de otros tipos de cognición? ¿Qué es lo esencial en esos mecanismos? Digamos que la cognición como yo la instrumentalizo, tiene que ver con la capacidad de un sistema biológico o manufacturado de percibir información, obtener esa información, procesar esa información, actuar en correspondencia con esa información, digamos, para beneficio del propio sistema. ¿Sí? Es como una forma de instrumentalizarlo. De alguna manera, todos los fenómenos cognitivos, diría yo, están en el marco biológico, porque incluso eso que sucede en la inteligencia artificial pues es un resultado de la acción humana, ¿sí? de sistemas vivos que los crean para que operen en cierto modo a semejanza de nosotros o de nuestro modelo. Daisy, permíteme un minuto. Nelson, cuando tú empezaste la conferencia hablabas de los sistemas cognitivos en los sistemas biológicos y las plantas. Las plantas están ahí. No, por eso. Hablamos, por ejemplo, decíamos que hay sistemas vivos que no tienen sistema neuronal. Ah, sí, sí, tú Entre lo esas, por dijiste, ejemplo, sí. los modos fangos, las bacterias. Pero entonces no tiene De hecho, sistema cognitivo. ¿cómo? Entonces una planta no tiene sistema cognitivo. Absolutamente sí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay un estudio lindísimo que habla de cómo el origen de la cognición se encuentra en las bacterias, que no tienen un sistema nervioso y que sin embargo son capaces de hacer procesos, digamos, que nosotros los llamamos ingeribles, Sí. como por ejemplo para hacer resistencia a los antibióticos o para soltar alimento, etc. Y las plantas similarmente tienen unas capacidades bien interesantes, por ejemplo de comunicarse entre ellas, por ejemplo de filtrar el agua que hay en el ambiente, digamos, se llaman estomas, son como unos pequeños poros. Entonces tienen un sistema que les permite a ellos optimizar qué tanto abren o cierran las estomas para que Muy superficial, pero sí que entonces lo que está haciendo la planta ahí en cierto modo es percibir el entorno, obtener información, procesar esa información, actuar en correspondencia, y eso digamos es un proceso cognitivo. ¿Sí? Bueno, ya para cerrar, la última pregunta. ¿Cómo dotar a la gente de herramientas para toma de decisiones sin correr el riesgo de agregar control o coartar relaciones intrínsecas al sistema? Es una pregunta de Jason García. Pues, fíjense que coincidencialmente yo trabajo en una escuela de administración, ¿no? Estudié ingeniería, trabajo en una escuela de administración y digamos, estoy modelando cosas biológicas. Una de mis preocupaciones es el problema del control. Cuando uno habla de gestión, cuando uno habla de modelos de gestión internacional, especialmente se habla de control centralizado, de control rígido. Quizás el paradigma viene cambiando hacia la idea de cómo el papel del líder deja de ser el papel del controlador y se vuelve el papel del habilitador de los procesos autoorganizados a los que tiene tendencia a un sistema social. ¿Sí? Entonces ahí hablamos de cómo se establecen condiciones para que el sistema social se autoorganice, por ejemplo. ¿Sí? Y es una cosa que en absoluto es trivial, no sabemos cómo hacerlo. ¿Sí? Una de las líneas, y digamos eso conecta todo lo que yo hago, es en el plano de la innovación, que es una de las áreas que trabajo, o en el plano de la gestión general, la biología ha resuelto muchos problemas y la ingeniería ha venido instrumentalizándolos. ¿Sí? Cuando construimos un sistema artificial que replica la evolución biológica para explicarla, y realmente tenemos un sistema ingenieril que nos permitiría llevar la evolución a un problema humano, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, todos esos sistemas bioinspirados terminan convirtiéndose de alguna manera en aceleradores de la innovación o en mecanismos para gestionar complejidad en la organización, por ejemplo. Y por otro lado, la ingeniería viene haciendo un tránsito cada vez más fuerte y decidido
de los enfoques fisicalistas a los enfoques biológicos. ¿Sí? Y en ese tránsito viene a desarrollar una serie de enfoques. Quizás uno de los más interesantes se conoce como autoorganización guiada, que estudia una serie de modelos, metodologías, herramientas para guiar la autoorganización de un sistema. ¿Sí? Entonces hay muchos mecanismos que nos permiten hoy guiar la autoorganización de un sistema social, como una organización, como una ciudad, etcétera, etcétera, que podríamos eventualmente considerar. Vale. Ahí está la biomimesis, ¿no? La biomimética. Esa es otra. Vale, pues muchísimas gracias. Mil gracias.